Sí, buenas tardes con todos, con todas. Un gusto poder acompañarles en este importante evento. Adelante, compañera, la escuchamos entonces. Ok, voy a proyectar una presentación con algunos datos y algunas fotografías que me parece importante que puedan ver. Bueno, antes que nada, contarles un poco cómo yo he planteado esta propuesta. Quiero un poco comenzar discutiendo sobre la importancia, ¿no?, que tiene actualmente la inversión china en el Ecuador, un poquito para poder ir a discutir a partir de un caso concreto los peligros o los riesgos que tiene este tipo de inversión, sobre todo por las condiciones de asimetría en las que esta ocurre, ¿no? O sea, sabemos que el Ecuador y China tenemos importantes diferencias, ¿no? Tanto en términos geopolíticos, geoeconómicos, ¿no? Y eso hace que la relación sea caracterizada por una profunda asimetría. Y en esos contextos de asimetría es donde pueden ocurrir ciertos problemas como los que estamos viendo en el Ecuador a partir del caso del Coca-Cola Sinclair. Entonces voy a partir de una discusión más general sobre la importancia de la inversión para aterrizar en esos riesgos, en este caso concreto, donde creo que podemos verlos de manera más clara, ¿no? Todas las implicaciones que lleva esta simetría, ¿no?, en estas relaciones. Bien, entonces, antes que nada, para ponernos en contexto, ¿por qué China es importante? Bueno, China es importante porque entre el 2005 y el 2021 el Ecuador ha recibido 62.5 mil millones de dólares por medio de préstamos, ¿no?, para el financiamiento de programas, proyectos y en algunos casos incluso presupuesto, o sea, el gasto público, ¿no? Según los datos del Latin American Dialogue, que es un tanque de pensamiento estadounidense, que tiene una base de datos muy interesante sobre el tema de las inversiones chinas en América Latina, estos datos corresponden al año entre el periodo entre 2005 y 2021, y según esa base de datos, Ecuador sería el tercer destino de las inversiones chinas en América Latina, lo cual es relevante, considerando que antes de Ecuador se encuentra Argentina y se encuentra Venezuela, ¿no? Y Ecuador, que es un país mucho más pequeño, ¿no?, estaría de todas maneras entre los primeros receptores, ¿no? En esta tabla que los estoy mostrando aquí, podemos ver los préstamos recibidos por el Ecuador entre el año 2010 y el año 2018. Son muchos, son diversos, de diversos montos, ¿no? Aquí podemos ver a qué se destinó el préstamo, ¿no? Y específicamente los proyectos que venían involucrados, quién fue el financista, ¿no? En este caso podemos ver que aparecen dos entidades financistas, que es el Exim Bank y el CDB. Es importante señalar que ambos bancos son bancos públicos chinos, son bancos, lo que ellos denominan bancos de política, que son básicamente bancos que implementan políticas y estrategias de expansión del capital chino en el mundo en otros países, ¿no? Y en América Latina, pues, básicamente estos dos son los que tienen la mayor fuerza. En el Ecuador, además, vemos que son los únicos, ¿no?, financistas chinos, y pues los montos también los podemos observar aquí. Aquí yo me voy a concentrar en este proyecto que es el Coca-Cola Sinclair, ¿no?, que comenzó a construirse en el año 2010 y son algunos préstamos que están relacionados con esto, ¿no? Está el préstamo de 1.7 mil millones, pero también este préstamo complementario de 509 millones que se hizo 4 años después del primero para complementar, ¿no?, el préstamo inicial. También cabe señalar una cosa importante de estas inversiones, y es que estas inversiones incorporan un componente de compraventa anticipada de petróleo. Eso significa, y ese componente de compraventa anticipada de petróleo no aparece en esta lista. No aparece en esta lista porque el Ecuador no registra esos montos como inversiones, sino que se registran como una operación comercial de Petroecuador. Pero vienen a respaldar parte de la deuda que adquiere el país para la construcción de estas infraestructuras. Específicamente en el caso del Coca-Cola Sinclair, alrededor del 20% del préstamo se daba con compraventa anticipada de petróleo, con contratos que aseguran la venta de petróleo de China a largo plazo, ¿no? Son contratos generalmente de entre 10 y 20 años. Bueno,
Una vez que hemos podido un poco ver por qué China es importante también para hacer honor a los tiempos, voy a ir aterrizando en el caso concreto que yo creo que nos va a permitir ver la importancia de estas asimetrías, ¿no? Y cómo estas asimetrías generan estos impactos no concretos, ¿no? Bueno, el proyecto tiene algunos antecedentes, como ustedes pueden ver en el mapa, se ubica entre las provincias de Napo y Sucumbíos, ¿no? Hay una parte del proyecto que está en la provincia de Napo y una parte del proyecto que está en la provincia de Sucumbíos, es muy grande y tiene diferentes obras de infraestructura a lo largo de alrededor 80 kilómetros. Este proyecto es un proyecto que no nace recientemente, en realidad este proyecto se planifica la primera vez en los años 70 durante la dictadura militar de Rodríguez Lara. Sin embargo, los estudios que se hacen en ese momento recomiendan que el proyecto no simplemente básicamente porque, por una cuestión de riesgos, ¿no? De riesgos geológicos, ¿no? Que existen en esta zona. Cabe señalar que esta zona tiene un volcán que está activo, que es el Reventador, ¿no? Y también podría estar afectada por una posible explosión del volcán Sangay. Ambos volcanes están activos y además actualmente están en actividad, están todo el rato botando cenizas, ¿no? Y incluso material incandescente. Además, es una zona altamente sísmica, ¿no? Ya en 1987 hubo un terremoto aquí que generó unos impactos grandísimos, no tanto por el movimiento telúrico, cuanto las consecuencias después del movimiento telúrico, que tuvieron que ver con una serie de tamponamientos de ríos que conllevaron a una inundación enorme que arrasó con fincas, con casas de personas, incluso que implicó la pérdida de muchas vidas humanas. Entonces, este proyecto quedará en el archivo, ¿no? Tanto por las recomendaciones negativas que darán los informes geológicos que se dan en el territorio, como por la crisis económica que impacta al país en los años 80. Entonces eso llevará a que básicamente todos esos proyectos de infraestructura queden en el cajón. Sin embargo, ya en el año 2008, el proyecto vendrá recuperado por el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Donde básicamente se establecerá que el proyecto se iba a construir y además el proyecto original era un proyecto que se planteaba con una capacidad de generación de alrededor de 700 megawatts. Ahora, sin embargo, el proyecto que se aprueba es un proyecto que plantea una capacidad instalada de 1.500 megawatts. Estamos hablando del doble de lo que decía el proyecto inicial. Y de las investigaciones que nosotros hemos realizado, no existe ningún documento que sustente técnicamente el motivo por el cual se decidió la ampliación de la capacidad de generación de la hidroeléctrica, ¿no? Cabe señalar que la hidroeléctrica está funcionando ya desde el año 2017 y hasta el momento nunca ha llegado a generar 1.500 megawatts. El pico máximo de generación que tiene la hidroeléctrica es de 1.200 megawatts hora y esa generación solo se puede lograr durante algunas horas en el día. O sea, no es una generación permanente. Bueno, esta es una foto de la infraestructura, de la obra de captación, ¿no? La obra es monumental, enorme. Este es el comienzo del Coca-Cola Sinclair, que como les señalaba, termina 80 kilómetros aguas abajo del río, donde está la casa de máquinas y el embalse compensador, donde están las turbinas que producen la energía. En esta zona se capta el agua, ¿no? Se capta el agua en la zona, en el fondo, ustedes pueden ver que hay como unas compuertas. Ahí hay un tubo por debajo, ¿no? Que capta el agua y ese tubo lleva el agua por arriba de la montaña hasta el embalse compensador donde la suelta y eso permite generar la energía eléctrica. Bien, el proyecto finalmente se aprobará y se aprobará antes de tener los estudios completos. Y eso se hace porque este proyecto no se puede ver aislado. Este proyecto forma parte de un paquete de inversiones chinas que se aprueban durante estos años, ¿no? Y que tienen un objetivo bien claro, ¿no? Que es básicamente la modernización capitalista del país y sobre todo generar una serie de ventajas competitivas, de ventajas sistémicas, ¿no? Para competir con otros países en la extracción de recursos. O sea, se trata de generar infraestructura física que permita facilitar y bajar los costos de los proyectos de extracción de recursos que se están haciendo en el Ecuador. Es por eso que muchos de estos proyectos se anclan a otras dinámicas de extracción de recursos, como es la actividad petrolera o recientemente también la actividad minera.
La empresa a la que se le asigna el proyecto es una empresa estatal china, que es Sinohydrocorp. Ahí también cabe señalar esta cosa, es importante, ¿no? China presta dinero para que sus empresas construyan proyectos de infraestructura en los países del sur del mundo. O sea que es un préstamo que llega a las arcas del gobierno del Ecuador, pero que después rápidamente se transfiere a la empresa constructora, que suele ser de la misma nacionalidad del banco que nos está dando el préstamo, ¿no? Entonces el Ecuador terminaría siendo una especie de intermediario, ¿no? Por donde solo pasan los recursos que después van a terminar nuevamente en manos de las empresas chinas, en este caso de la empresa Sinohydro. La obra inicia a construirse el 28 de julio del 2010 y lo que se plantea es transportar 222 metros cúbicos de agua por una extensión de 25 kilómetros, que es lo que tiene de largo el tubo, y la precipita por 2 tuberías de presión de 620 metros de altura hacia la casa de máquinas, ¿no? Para generar estos 1.500 megawatts, que implicó la construcción y la instalación de 8 generadores. Sin embargo, como les decía, no se producen 1.500 megawatts. El pico son 1.200 y no es una generación permanente. Por lo tanto, tal vez hubiera podido ser posible hacer el mismo proyecto con menor capacidad de generación y con una inversión menor, ¿no? Que implicaría un endeudamiento menor para el país. El proyecto implicó implicó un aumento del empleo importante en el territorio, pero también hay que señalar que fue un aumento del empleo coyuntural. Se estima que hubieron alrededor de 6.000 empleos directos, ¿no? Que significa gente que fue contratada para la construcción de la hidroeléctrica, pero claro, que fueron construidos durante el periodo de construcción de la hidroeléctrica. Una vez que la hidroeléctrica terminó de ser construida, la planta de trabajadores del Coca-Cola Sinclair es de apenas 120 trabajadores, de los cuales además la mayor parte son trabajadores altamente calificados, ingenieros con conocimiento de ingeniería hidráulica, ¿no? O ingenieros mecánicos, ¿no? Que son los que operan la hidroeléctrica, ¿no? Siendo muy, muy marginal el tema del trabajo no calificado, que es el que abunda en la zona. Eso significa que la mayor parte de los trabajadores del Coca-Cola Sinclair no son de la zona, sino que vienen de Quito, de Guayaquil, de Ambato, ¿no? Que son los lugares donde existen estas carreras en las universidades y por lo tanto se cuenta con el personal calificado para poder asumir la gestión de una obra de alta ingeniería. Los 15.000 empleos directos que se señalan aquí tienen que ver sobre todo con temas relacionados a alimentación, transporte, ¿no? Y servicios, ¿no? De los cuales sí, algo de esto se mantiene, pero obviamente no es lo mismo proveer alimentación para 15.000 trabajadores o para 6.000 que proveerla para 150, ¿no? También todo lo que es generación de empleos directos, inclusive también muchas inversiones que hizo la gente en el territorio pensando que iba a poder capitalizarlas, ¿no? Como construcción de hoteles, apertura de nuevas tiendas, e hipermercados, todas esas cosas básicamente entraron en crisis ya un poco antes de que la hidroeléctrica termine de construirse, en consecuencia de que el número de trabajadores iba bajando y al ir bajando también iba bajando la demanda de este tipo de servicios y por lo tanto pues estos préstamos que adquirieron las personas para poder generar estos pequeños proyectos productivos, muchos de ellos, la mayor parte de ellos fracasaron, dejando muchas familias endeudadas, ¿no? Que muchos de ellos tuvieron incluso que emigrar a buscar trabajo en otros lugares. Otra cosa importante es, o sea, 2 temas, ¿no? Uno que ya mencioné sobre el tema de la venta anticipada de petróleo, que es parte del contrato, ¿no? Y otra cuestión que es muy relevante y es muy característica en estas inversiones, y es que estos proyectos suelen tener una cláusula en sus contratos que es el tema de los proyectos llave en mano. Un proyecto llave en mano es un proyecto donde la empresa, ¿no? Encargada de la construcción se le delega todo el proceso de construcción, contratación, subcontratación, tanto de trabajadores como de compra de insumos y servicios complementarios para la ejecución de la obra. Eso significa que básicamente lo que sucede es que una vez que la obra está terminada, la empresa le entrega la llave, ¿no? de la infraestructura al gobierno del Ecuador en este caso, ¿no? Para que comience a operar la hidroeléctrica. Por eso es que se denominan proyectos llave en mano, ¿no? Sin embargo, todo el proceso de construcción queda fuera del monitoreo estatal, ¿no? Porque se delega a la empresa china toda la gestión del proyecto. Eso significa que el Ecuador renuncia, ¿no? A hacer, a monitorear, ¿no? Los avances de la obra, a monitorear también el tema de cómo se contrata, qué se contrata y en qué condiciones se hacen estas contrataciones, y también el tema de cómo se proveen los insumos con los que se construye la obra.
En este caso, por ejemplo, una de las cosas que se señalaban es que hasta los tornillos venían directamente desde China, o sea que no genera ningún tipo de impacto en la economía nacional al momento de que todo lo que se utiliza para la construcción de la infraestructura se trae directamente desde el financista y desde la sede de la empresa que está construyendo, que en este caso es China, ¿no? Esta imagen que ustedes ven aquí, una imagen de la zona, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Todas las señales están en español y en chino, ¿no? Justo porque parte de los trabajadores son chinos. En este caso, por ejemplo, el contrato preveía un 60% de mano de obra nacional y un 40% de mano de obra china. Esa mano de obra china se dividía en una pequeña porción, ¿no? de ingenieros, ¿no? Que son los que venían a construir y a monitorear la construcción de la obra, y una gran cantidad de mano de obra de muy baja calificación, ¿no? Que estaba en condiciones bastante precarias, ¿no? Y sobre eso voy a hablar un poquito más en profundidad. Solo a fines de información, ¿no? Aquí un poco es lo mismo que estaba en la otra gráfica, lo que pasa es que se puede ver más claro, ¿no? Estos son los dos préstamos, ¿no? Que se utilizaron, más el préstamo de compraventa de petróleo, que no aparece como inversión extranjera directa porque se registra como una operación comercial de Petroecuador. Bueno, ahora ya llegando al tema de los impactos sociales y ambientales extremos que genera este tipo de inversiones, yo mencionaba que uno de los problemas tenía que ver con el tema de la mano de obra, ¿no? La situación durante la construcción del Coca-Cola Sinclair era bastante crítica en relación al tema de las condiciones laborales. Nosotros pudimos recoger una serie de testimonios y denuncias por parte de los trabajadores que planteaban que había una precarización enorme de los derechos laborales dentro de la hidroeléctrica, ¿no? Las condiciones de salubridad y seguridad eran muy precarias, los insumos de seguridad venían entregados a cuentagotas y se les obligaba a los trabajadores a alargar la vida útil de estos insumos. Por ejemplo, una mascarilla que se utilizaba en el trabajo de la casa de máquinas, que era un trabajo que se hacía bajo tierra mientras se construían los túneles, ¿no? Donde se desprenden un montón de gases muy tóxicos, ¿no? Para la salud, y donde necesitas un implemento adecuado para poder proteger tu salud de esos gases tóxicos. Se les obligaba a los trabajadores a utilizar mascarillas que deberían haber sido desechadas diariamente durante una y a veces incluso 2 semanas. Entonces, claro, eso generaba una situación muy precaria en términos de seguridad laboral, que implicó además una serie de accidentes laborales. El más noto de ellos fue un accidente que implicó la pérdida de 14 vidas, 14 muertos declarados, ¿no? Que implicó que fue la ruptura del túnel que pasa bajo el río, ¿no? El túnel donde se capta el agua, ¿no? Los trabajadores estaban trabajando dentro del túnel. Al parecer, según los trabajadores, ya habían habido avisos de que habían fisuras en el túnel, de que el agua estaba entrando por las fisuras del túnel. Sin embargo, la empresa no quiso parar la construcción y siguieron trabajando, y a un cierto punto el túnel se rompió. Y el río entró al túnel con mucha fuerza y mató a toda la gente que estaba dentro del túnel. La empresa declaró 14 muertos. Estos 14 muertos eran ecuatorianos y 2 ingenieros chinos muertos dentro del túnel. Sin embargo, lo que supieron decirnos los trabajadores en el territorio es que dentro del túnel había muchísima más gente, pero eran trabajadores chinos. Y estos trabajadores chinos de baja calificación nunca fueron reportados como muertos. Según la gente en la zona del Coca-Cola Sinclair, dentro del túnel había un bus completo de 30 personas, o sea, alrededor de 30 personas que eran trabajadores chinos. Y esos trabajadores chinos murieron y no sabemos qué pasó con ellos. Eso tiene que ver directamente con el segundo punto, y es que esa porción de trabajadores chinos de baja calificación estaba en una situación muy precaria dentro del campamento, más precaria incluso que los trabajadores ecuatorianos. Por eso los trabajadores ecuatorianos me señalaban siempre, me decían, imagínate, me están tratando mal, como si fuera chino. Yo decía, ¿por qué dicen esto, no? Bueno, después de tanto preguntar, me supieron contar que los trabajadores chinos que estaban en el campamento, o sea, no los ingenieros, sino todos esos trabajadores de baja calificación, eran presos en conmutación de pena. O sea que se utilizó mano de obra semiesclava dentro de la construcción del Coca-Cola Sinclair, violando toda la normativa laboral de este país, donde además la ciudadanía es universal y los derechos se reconocen a todas las personas independientemente de su nacionalidad. Y estos trabajadores semiesclavos son los que murieron dentro del túnel.
Además, el proceso de construcción del Coca-Cola Sinclair ha generado un proceso de degradación muy acelerado de la calidad del agua, que finalmente tuvo su punto máximo, ¿no? Hace 3 años, cuando la cascada de San Rafael, que era la cascada más grande del país, una cascada de 160 metros de altura, desapareció. Desapareció por un proceso muy raro que se conoce como el proceso de erosión regresiva, que está implicando lo que ustedes ven en esa fotografía ahí. El río va avanzando y va comiéndose poco a poco la montaña, ¿no? Y esto ha llevado a poner en riesgo la infraestructura nacional. La carretera que antes unía, que une desde los años 60 Lago Agrio con Quito, ha desaparecido. Ya no existe. Ya no se puede transitar por ahí. Hay que utilizar una vía alterna que implica sumar 300 kilómetros más respecto a la vía original. Además, este proceso de erosión regresiva, que está avanzando de manera muy veloz, también ha afectado la infraestructura petrolera, ¿no? 2 derrames de gran magnitud se han registrado desde que comenzó el proceso de erosión regresiva, y el oleoducto ha tenido que cambiar su ruta por 7 veces. Hay 7 variantes que se han realizado en los oleoductos para alejarlos de la zona de erosión, que sigue avanzando. Cada vez que comienza el periodo de lluvia, la erosión avanza. En este momento estamos en periodo de lluvias en la Amazonía, y hace un mes se cayó la última variante que se había hecho de la carretera, y el gobierno nacional ha dicho que no es posible hacer otra variante ahí. Eso significa que un montón de poblaciones que están en esta zona van a quedar aisladas, porque ya no van a tener ninguna vía que las conecte, ni con Quito, ni con la vía que conecta al Lago Agrio. Van a quedar aisladas, y probablemente esos territorios irán despoblándose, ya que no va a haber ninguna conexión a esos territorios. Esto significa una transformación profunda del territorio, ¿no? Que va a implicar migraciones, desplazamientos y un empobrecimiento muy grande de la población a la que se le prometió beneficios y desarrollos para aceptar la construcción de este proyecto. Esta es una foto de la carretera, esto es una foto real, esto está tomado en noviembre del año pasado. Actualmente está peor. Esta foto se toma en noviembre del año pasado y podemos ver claramente cómo la carretera desapareció, ¿no? Bajo esta lógica de este proceso de erosión. Este proceso de erosión está avanzando y actualmente se encuentra a 8 kilómetros de la obra de captación, de esa fotografía inicial que vieron. Eso significa que se está poniendo en riesgo también la infraestructura de la hidroeléctrica, una hidroeléctrica que costó muchísimos millones de dólares, ¿no? Y que probablemente va a tener que ser reubicada en los próximos años, porque el proceso de erosión regresiva avanza y está poniendo en peligro la infraestructura hidroeléctrica. Otra cosa importante es que, como la vía desapareció y ya no hay espacio para hacer más variantes, se está hablando de construir una vía del otro lado del río. Eso significa una cosa muy grave. Primero, la separación de poblaciones que van a quedar incomunicadas, pero también la pérdida de cultivos, del acceso a las tierras de la gente, una serie de problemas sociales que derivan de esto, pero también un problema ambiental muy grande. Abrir una nueva carretera del otro lado del río significa alterar ese bosque, que es un bosque nativo, que está bastante bien conservado, y abrirlo también para otro tipo de actividades extractivas. Una vez que tú construyes una carretera, eso implica que entran y se aceleran los procesos, por ejemplo, de tráfico de vida silvestre, y también los procesos de tala de bosques, tala ilegal de bosques, ¿no? Porque abres las trochas, abres los caminos, y además de lo que se corta del bosque para construir la carretera, eso facilita que entren los madereros ilegales que entran a cortar el bosque y obviamente a destruir, ¿no?, un ecosistema que hasta el momento se ha mantenido bastante impoluto, ¿no? Además, esto también implica riesgos importantes, ¿no? Riesgos importantes para la sostenibilidad ecológica en general de ese territorio, ¿no? Que cada vez más va siendo impactado por la acumulación de proyectos extractivos, ¿no? Que se hacen sin los estudios adecuados, se hacen sin tomar en cuenta los tiempos para poder tener claro que el proyecto no va a generar estos impactos, justo porque hay una presión que deriva de esa simetría y de esa necesidad que tiene el país de atraer estos recursos rápidamente, que muchas veces se ve dispuesto a aceptar cualquier condición a cambio de recibir los recursos, ¿no? Esta última foto también es una foto tomada en la zona. Esta foto es de enero de este año, de enero del 2022, y como les decía, 7 variantes se han construido los oleoductos. Han habido 2 derrames de gran magnitud, el primero en el 2021 y el último en enero del 2022. En mayo nosotros entramos a navegar el río Coca y todavía el río Coca está lleno de petróleo, 4 meses después del derrame.
Hay afectaciones también a poblaciones indígenas que están aguas abajo del río y que ni siquiera han sido consideradas como poblaciones afectadas, pero que están sufriendo los cambios que se ha generado en el río por este proceso de erosión y que además son las principales afectadas de los derrames, porque el crudo corre con el río y termina acumulándose en la parte en que el río se hace más amplio, ¿no? Que es aguas abajo donde viven las comunidades indígenas, que ven sus fuentes de alimentos mermadas, ¿no? Por ejemplo, en mayo nosotros corrimos una encuesta para ver cómo había evolucionado la cuestión después del derrame de enero del 2022 y los compañeros nos supieron señalar de que el río todavía no tiene peces. Y los peces son la principal fuente de alimentación de estas poblaciones. Además de eso, el agua sigue contaminada y el petróleo todavía es visible en las rocas en el río, ¿no? Nosotros lo pudimos ver cuando navegamos el río. Eso significa que, a cambio de la inversión y en estas condiciones de simetría tan grande, el Estado se ve empujado a tomar riesgos enormes donde las consecuencias son inconmensurables. Yo les he presentado algunos de los impactos, pero todavía no sabemos cuáles van a ser todos los impactos, porque el proceso sigue en marcha, ¿no? Y el territorio sigue desapareciendo y las poblaciones siguen siendo afectadas y siguen siendo desplazadas como consecuencia de un proyecto que se presentó al país como un proyecto de energía limpia y de bajo impacto ambiental. Muchas gracias. TLC, TLC, tú me tienes mala